Estás escuchando La Esfera Celeste. Los sensores de las cámaras digitales son, en esencia, dispositivos especializados en convertir fotones en información digital. Y la electrónica que hace realidad ese proceso ha ido evolucionando con el tiempo, consiguiendo prestaciones que hace años eran impensables y abriendo la puerta a nuevas formas de capturar débiles objetos con nuevos tipos de sensores. En este episodio hablamos de la tecnología que hay detrás de las cámaras astronómicas y de cómo está evolucionando con Francisco José Calvo. Hola Francisco, bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal, Pep? Encantado. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Sí. Bien, sí. Muy bien. Sí, ¿no? Sí. Oye, aquí con las circunstancias que tenemos. Bueno. Por eso tenemos que aprovechar, ¿no? Para echarnos aquí unas tertulias Efectivamente. Sí. De temas que nos gustan, y en esta ocasión va a ser de un cacharreo centrado en sensores y cámaras, que es un tema, es uno de los temas, ¿no? Yo creo, al final. ¿No? Porque, cuando hablamos de equipos y tal, la cámara es uno de esos elementos con el que quizás más criterio deberíamos tener, ¿no? Porque es una cosa como muy vinculada al equipo, a lo que queremos hacer y tal, pero hay mucho debate. Y que si hacemos, que si no, además las cosas están cambiando como muy rápido. Sí, estamos ahora en una época curiosa. Sí. Curiosa. Sí, de transición, ¿no? Me recuerda un poco a aquella época que los que ya tenemos canas sufrimos en los 80, que si el VHS, que si el beta, esas guerras. Sí. Bueno, no sé, aquella acabó de una forma muy clara, a ver cómo acaba esta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el sentido del episodio tampoco es, ¿no? Aquí iniciar la enésima discusión que si CCD o CMOS y tal, porque no, por Dios. Es algo muy estéril. Sí. Lo que sí, que ya lo hemos hablado tú y yo, que algún día será chulo montar una tertulia, ¿no? Para hablar de cámaras, y forzosamente se va a ver, esos dos mundos, ¿no? Que se complementan y se solapan. Pero antes de eso tenía mucho sentido hablar un poco y poner en solfa aquí, a ver, cuando hablamos de cámaras, ¿de qué hablamos? Porque es que hay mil y una características, elementos técnicos, ¿no? Parámetros que no siempre entendemos, y yo el primero. Es decir, es que al final hay que ser casi ingeniero electrónico, y yo no lo soy, yo soy del lado de software. Y claro, es que hay conceptos muy de técnicos, ¿no? Sí. Y que todo se ha dicho, cuando los descubres, te pasa eso de que piensas, hay gente que tiene ideas brillantes, ¿eh? Porque cómo funciona una cámara, ¿no? Y cómo de los fotones hacemos lo que hacemos, es que... Parece magia, ¿no? Esto lo cuentas y dices, a ver, un fotón que luego lo paso a un electrón. Un electrón. Madre de Dios. Sí. Magia. Sí, pues ya que estamos hablando de convertir fotones en electrones, quizá una buena forma de empezar sería un poco definir el proceso más estándar, sin diferenciar sistemas, que hace una cámara dedicada a astronomía, aunque podríamos entrar en otro rango de cosas, ¿no? Pero... Sí, realmente cualquier cámara, ¿no? Al final, en el mundo digital, pues lo que tenemos es unos sensores que captan luz, fotones, y los fotones pues hay que transformarlos en algo que los circuitos electrónicos puedan leer. Y esto que pueden leer pues son unas corrientes eléctricas generadas por electrones. Y de ahí parte todo. Al final necesitamos, pues eso, unos sensores. Los sensores tienen unos pequeños pocitos que de alguna manera almacenan, iba a decir, esos fotones. No, lo que hacen es transformar esos fotones en electrones y los almacenan. Y a partir de ahí se leen y se hacen una serie de transformaciones con ellos, transformaciones digitales, que al final es lo que terminamos viendo cada uno de nosotros en nuestro ordenador. Eso, a grandísimos rasgos, pues es el proceso que todos realizamos cuando hacemos fotografía, tanto convencional como astronómica, ¿eh? Sí, y de esa definición, ¿no? tan sintética que has hecho, que lo recoge todo, pero claro, esto tiene mucha miga, porque
esos pequeños pozos que en realidad no son pozos, sino que son, bueno, materiales, ¿no? Dopados que atraen los electrones, tienen una capacidad para retenerlos, ¿no? Sí, Se destilan un montón de conceptos que son clave aquí, ¿no? sí, exactamente. Lo primero que tenemos que entender es que al final lo que estamos haciendo es transformar esos fotones en electrones mediante un efecto fotoeléctrico, ¿no? Ujú, Entonces, esa propia transformación, pues, da lugar a un concepto que solemos utilizar mucho, ¿no? En cámaras de astrofotografía, que es la eficiencia cuántica. ujú, La eficiencia cuántica al final es eso, ¿no? De un X fotones que yo recibo, ¿cuántos electrones genero? Idealmente, pues, una eficiencia del 100% pues sería una correlación de 1 a 1, ¿no? claro, Pero como todo en la vida, pues hay pérdidas, ¿no? Entonces, pues ese porcentaje que a veces vemos en las características, ¿no? de una cámara o de un sensor, pues es eso, qué porcentaje de pérdidas nos encontramos, ¿no? Y ahí tenemos pues cámaras, tradicionalmente hemos tenido en las CCDs, ¿no? Ganancias del 60, 70%, dependiendo lógicamente de la frecuencia, porque las cámaras no son igual de sensibles en todo el espectro de luz, claro. visible o no visible. Ujú, Se suele representar con una curva. Normalmente la curva en los picos invisibles suelen estar en torno a los 500 nanómetros o por ahí, dependiendo de la cámara, evidentemente. Y ahora quizás con las CMOS, y ahora si te parece entramos en distintos tipos, ujú, pues las eficiencias han subido bastante. Ya es raro ver una cámara CMOS nueva con un porcentaje de eficiencia cuántica por debajo del 80%. Creo que ahí sí que ha habido un avance importante. Yo recuerdo tener una CCD, la primera CCD seria que tuve, que no pasaba del 50% en su pico. Si te ibas ya al H-alfa, pues ya hablabas de un 20-30% y decías, madre mía, estoy perdiendo más de lo que gano, ¿no? Y aún así hacíamos cosas, o sea que se sí, podía, sí. ¿no? Se Ujú, podía. Mm. ujú. Y esa diferencia tan evidente entre CMOS y CCD se debe tan solo al hecho de que, bueno, los sensores al final son más actuales, ¿no? Han evolucionado más, Claro, están evolucionando a ¿no? nivel... Sí, sí. No solo por los propios materiales, que también, y procesos de fabricación y demás. Hay un concepto que es bastante interesante. Si vemos un poquito la arquitectura de un sensor de fotografía, vemos principalmente que hay dos variantes, ¿no? Al final tenemos el denominado pocito y podemos poner toda la electrónica, todo el cableado que al final pues hay que poner para poder leer esas corrientes eléctricas que generan, lo podemos poner por debajo del pocito o por encima del pocito. Ujú, Claro, si lo pones por encima, estás poniendo circuitería que está tapando la entrada de luz, con lo cual ahí hay una pérdida de eficiencia cuántica. Si lo pones por debajo de esos pocitos, de los píxeles, en definitiva, no hay nada que moleste. Y esto es, a grandísimos rasgos, esto es lo que llamamos los sensores FSI o los sensores BSI, los retroiluminados, ¿no? Que ahora, pues, no es algo nuevo, llevan ya bastante tiempo en el mercado, pero lo que sí es nuevo es que estén a un precio asequible, o sea, que no haya que ir al banco a pedir una hipoteca para pillar una cámara equipada con un sensor BSI. Ahora están ya pues, al alcance de ujú, todos los que podemos o queremos pillar una cámara de este tipo, ¿no? ujú. En esta primera generación de los que no son ah, el, back illuminated, ahora no me sale el concepto en español. Sí. Entiendo que cuando hablamos de la circuitería por encima, no es que tengamos cables por delante de los píxeles, sino que es una simple cuestión, entiendo, de densidad, ¿no? Si puedes utilizar toda la superficie para exclusivamente Claro. captar luz, ¿no? Ujú, Ganas en eficiencia, ¿no? Al final. ujú, exactamente. Sí, Vale, sí. Ujú. vale, vale. Y vale, y si traspasamos esta frontera, ¿no? Estamos recogiendo y convirtiendo, pero tenemos que almacenar para luego convertir. Y aquí hay otro Aquí hay elemento que es sí, importante. hay un elemento que es bastante importante porque realmente
parámetro importante de estos pocitos, de estos píxeles, es su tamaño, ¿no? Cuando se hace la analogía entre pocito píxel, yo creo que es muy apropiada, porque es exactamente eso, ¿no? Imaginémonos un cubo, si el cubo es muy grande, le entra mucha agua. Si el cubo es pequeño, le entra poca, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo, ¿no? Hay un concepto que se denomina el full well, ¿no? La capacidad de almacenamiento de electrones que puede tener cada uno de los píxeles de la cámara, ¿no? Si nos vamos a un extremo, podemos imaginar una capacidad de 2 electrones, pues eso es muy poquito, ¿no? Prácticamente tendríamos un blanco-negro, ¿no? Si conseguimos tener una capacidad muy amplia, pues lógicamente podemos captar más fotones, la intensidad de la corriente eléctrica que luego se transformará, ¿no? Pues será mayor y por tanto tendremos mayor señal. Aparte de tener capacidades más amplias, también podremos recoger más detalles. Si estamos en una foto capturando una estrella muy intensa y otros detalles que no son tan evidentes, ¿no? Más débiles, pues si el sensor tiene unos píxeles muy grandes, digamos que va a ser capaz de capturar datos de diversa índole, ¿no? En diversos niveles, sin llegar a otro concepto muy importante, ¿no? Que es la saturación, que al final es que has llenado ese pozo de electrones, ha rebosado y por tanto, pues a partir de ahí lo que tienes es un blanco total que para temas fotométricos no te sirve absolutamente de nada, ¿no? Es importante conocer la capacidad de saturación, en la que influyen luego muchos factores, ¿no? Sobre todo si queremos hacer pues algo de ciencia con las imágenes. También para temas artísticos, pues evidentemente tener una parte totalmente saturada tampoco es que quede muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un concepto interesante, ¿no? Conocer la capacidad de cada uno de esos pocitos antes de llegar a la saturación. Claro. Claro, pero aquí hay una cosa que a veces es un tanto confusa, porque entiendes que si el pocito tiene más capacidad, yo voy a ser capaz de dividirlo en más partes con lo cual tengo pues más matices, ¿no? Entonces, Pero al final de todo este proceso, y me salto unos cuantos, ya retomaremos, hay una cosa que es la conversión, ¿no? sí, De una señal analógica, que es el número de electrones, por decirlo de alguna manera, sí, a las cuentas, ¿no? Que son unidades digitales, ¿no? O digitales. digitalizadas. Al final, un full well muy amplio siempre va a acabar chocando, por así decirlo, o siendo limitado por esa conversión, ¿no? Porque al final tenemos un número de bits y esto es Eso finito. es, eso es. De ahí, si quieres, pasamos, porque está íntimamente relacionado al tema de la digitalización, que yo creo que a nivel de CMOS, CCDs, es de lo que más debate ha generado, ¿no? El tema de la digitalización, la profundidad de bits, 12, 16 bits, que es mejor, que es peor y demás, ¿no? Bueno, pues al final, esos electrones, ¿no? Que tenemos en el pocito, hay que leer. Primero se hace una pequeña amplificación, porque lógicamente estamos hablando de muy poquitos electrones, la señal hay que amplificarla, y luego se digitaliza. La digitalización al final no es ni más ni menos que pasar a ceros y unos, que es de lo que entienden nuestros computadores. Claro, si tenemos, como tú dices, un full well muy amplio, imaginemos, por ejemplo, un conversor analógico digital de 1 bit. Nos da exactamente igual que tener un full well muy amplio si luego al final solo podemos pasar a blanco-negro, saturado, apagado, ¿no? No nos serviría absolutamente de nada, ¿no? Por eso necesitamos palabras de mayor longitud. Con 2 bits ya podríamos tener pues 4 posibles valores. Aún sería poco. Hace ya bastante tiempo teníamos cámaras digitales con 8 bits. Las webcam que teníamos en su momento pues iban a 8 bits, lo cual también es un poquito escaso. Y luego ya pues lo normal a día de hoy es tener pues eso, profundidades de bits de 12 o de 16 bits, ¿no? Con 16 bits podemos conseguir 65.000 aproximadamente, ¿no? Posibles tonalidades. Con 12 son creo 4.096, si no me equivoco. Lo cual hay una importante diferencia, ¿no?
Claro, necesitamos un conversor analógico digital adecuado a la cámara. Si no, lógicamente estamos perdiendo pues capacidad. Pero no solamente influye el full well, también influyen otros factores, que sobre todo el ruido de lectura. Es importantísimo porque al final, el ruido de lectura y otro tipo de ruidos, como el térmico, que van llenando esos pocitos por el propio calor que genera la cámara, van llenando esos pocitos de electrones que van restando capacidad, ¿no? Entonces, pues en ese proceso de conversión de analógico digital, tenemos que tener muy en cuenta lo que se suele denominar en astrofotografía, ¿no? El rango dinámico, que al final es el número real de tonalidades que la cámara es capaz de darte. Y cuando tenemos un ADC, ¿no? Un conversor analógico digital de 16 bits, no pensemos que la cámara es capaz de darnos 65.535 valores de tonalidad. No es exactamente así. Nos da un poquito menos, porque hay ruido. Y cuando tenemos una cámara de 12 bits, pues exactamente igual. Tampoco tenemos exactamente 4096. Eso la verdad suele ser diferente, ¿no? Y para ello, pues nada, se suele utilizar en la CCD, se suele utilizar decibelio, y en CMOS los stops fotográficos, ¿no? Al final es una operación matemática, un logaritmo en base a 2 de esa capacidad que tiene el pocito dividido entre el ruido de lectura, ¿no? Y eso será efectivamente digamos, el rango dinámico que tendremos de nuestra cámara, es decir, el número real de tonalidades que va a darnos cada uno de los píxeles que tenemos en nuestro sensor. Y ahí, si hacemos cuentas, pues veremos los datos reales que nos están entregando las CCDs o los CMOS, que suele andar entre 11 y 13 aproximadamente. Con lo cual hemos perdido bastante, ¿no? De esos 16. Sí. Pero yo, ya no, me vuelvo a adelantar porque al final yo te he leído a ti que Sí. haces ciencia y que has experimentado con cámaras de 12 bits y con unos resultados bastante, ya lo comentaremos, impresionantes. Lo voy a decir así como muy resumido, pero no le encontrabas problema en generar datos de valor científico con una cámara de 12 bits, que te está dando muchos menos datos, pero rangos, ¿no? de diferencia de luminosidad, ¿no? En cada píxel respecto a la de... Sí, en teoría. En teoría, vale. Lo que me interesa es en teoría. A ver, cuéntanos esa teoría. Exactamente. Concretamente, mira, si comparamos la cámara que yo estoy utilizando ahora mismo, según pues modos de lectura, ganancias y demás, y si quieres ahora vamos un poquito a ello, me está dando en torno a 12 y pico stop. Un rango dinámico de unos 12, podemos, aunque no es exactamente así, ¿no? Pero bueno, unos 12 bits, digamos, reales, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene poquito ruido. O sea que el nivel de tonalidades que me entrega, pues es ese aproximadamente, ¿no? En una CCD... Para simplificarlo mucho, el hecho de que tenga poco ruido quiere decir que lo podemos aprovechar todo, ¿no? Exactamente. Vale. Podríamos simplificar, ¿no? Posiblemente un electrónico me colgaría en la plaza. Pero sí, podríamos simplificar, ¿no? Es decir, al final, como tienes poquito ruido, digamos que el ruido de lectura se está comiendo señal, ¿no? Al tener poquito ruido, pues lógicamente la señal que se te está entregando es, digámoslo así, más pura, ¿no? Un poquito más. En una CCD con sensores analógicos digitales de 16 bits, todas traen 16 bits prácticamente. Por ejemplo, pues si cogemos la SATIC 16200, las QHI 16200, ¿no? Que utilizan el sensor este de Kodak, el CAF 16200 creo que era. No se han complicado la vida tampoco en el nombre. Pues esta cámara entrega un rango dinámico de 12 stops también. Es muy parecido lo que entrega realmente, el nivel de tonalidades reales que tiene esta CCD y la CMOS que yo tengo ahora mismo. Con lo cual, al final, cuando se quiere hacer fotometría, y en base a mi experiencia,
Pues si tú apilas, estás sumando rango dinámico y te da lo mismo que tengas 16 que 12 bits. Al final vas a tener una imagen apilada, promediada y demás, con una profundidad de bits pues mucho mayor. De hecho, cuando termino de apilar mis imágenes, pues suelo guardar en un formato de 32 bits, un punto flotante, porque si no sí que me he dado cuenta que puedo perder cierta señal. O sea que realmente es algo muy a tener en cuenta, que no nos dejemos llevar tampoco por el marketing. Obviamente 12 no es mejor que 16, pero tenemos que entender que hay muchos patrones. Es decir, en las CMOS el nivel de ruido es magnitudes inferior del nivel de ruido que puede tener una CFD clásica. Pero hablo de 8 o 9 veces fácilmente, ¿no? Y esto se nota. Por eso un poco en base a mi experiencia, ¿no? Yo era muy crítico también, probé y es que efectivamente no hay, no hay grandes diferencias si se hacen las cosas bien. Evidentemente, si se hacen las cosas bien. Claro, y lo que tampoco es correcto es hablar del rendimiento de tu capacidad, ¿no?, para generar imágenes y en este caso de valor científico, mirándote solo la cámara, porque si cuando lo estás apilando en definitiva puedes llegar a ampliar rango, ¿no?, Sí. dinámico, porque estás sumando por la derecha y por la izquierda del histograma, para decirlo de una forma muy simple. Claro, eso es un elemento también bueno, que no es no es baladí, ¿no?, en ese sentido. Claro, es que aquí además yo creo que cuando se compara la forma de trabajar de un CCD o un CMOS, es que no son exactamente igual. No hay que trabajar de la misma manera. O sea, llevar la forma de trabajo de un CCD a un CMOS se puede, pero quizás no sea lo más óptimo, ¿no? Entonces, claro, pues teniendo las debidas precauciones y haciéndolo con cabeza todo, pues no tienes por qué tener problemas, ¿no? Pero si a un CCD, por ejemplo, no digo, si a un CMOS con unos píxeles pequeños, le metes unas exposiciones larguísimas que al final van a saturar muy rápidamente los píxeles, pues lógicamente no te sirve para nada, ¿no? Tienes que andar trabajando de otra forma, ¿no? Y en mi caso, pues una cámara la que tengo, pues un tanto especial, que satura muy rápido, es muy sensible, satura muy rápido, tiene mucho ruido también de mucho ruido térmico, poco de lectura, pero mucho térmico. Pues bueno, pues hay que saber un poco cómo bordear, ¿no?, al final los problemas, las características de cada una de las cámaras. Al final no hay cámara buena o mala, cada una tiene sus características. Lo importante es conocerla muy bien y sacar lo máximo de ella. Creo que eso es crítico. Sí, sí, claro. Se pueden hacer maravillas con cámaras en principio de baja gama, se pueden hacer cosas estupendas si se usan bien, si se consigue extraer todo su rendimiento. Muy bien. Oye, hay un par de conceptos, bueno, sobre todo uno que está relacionado con los dos mundos, ya sea CMOS o CCD, que es la ganancia, aunque tradicionalmente pues era una cosa que venía de fábrica y no se tocaba, ¿no? Sí. Y en cambio ahora en el mundo CMOS pues puedes jugar con ello. Sí. Y otro que a mí me flipa especialmente, y lo tienes que contar un poco, que es el tema de los modos de lectura, que esto ya es como ya para Es una rizar el locura. rizo, ¿no? Sí, sí, Es sí. una locura, sí, sí. ¿Cómo se vinculan y qué son y cómo se vinculan estos dos conceptos? Al final, con las CCD yo creo que nos hacían la vida más fácil, ¿no? Porque Ya. el fabricante seleccionaba una ganancia, un offset, venía ahí todo grabado y tú no tocabas nada. Te dedicabas a hacer exposiciones con el ruido de lectura que tuvieras. Si tenías mucho, pues venga, exposiciones más largas para tener más señal y tapar el ruido y se acabó, ¿no? Con las nuevas CMOS, pues la ganancia es variable, o sea, normalmente se deja que el usuario la seleccione, también el offset y también, no en todas, pero ya sí en la mayoría de cámaras nuevas, el modo de lectura, ¿no? Como decía. Entonces, jugando con esas ganancias, al final lo que nos encontramos es que también jugamos con la capacidad, con el full well que tiene cada uno de los que tiene el sensor y jugamos también con el ruido de lectura. Subimos la ganancia, bajas el ruido de lectura, también bajas la capacidad de esos píxeles, ¿no?
Y con los modos de lectura, lo que haces es que el fabricante fabricante del sensor fija una serie de parámetros yo ahí la verdad que me pierdo un poco, ¿no?, de qué es lo que hacen internamente. Conozco algunos que más o menos podría explicar. Por ejemplo, uno muy popular es el CMS, ¿no?, que se leen en varias ocasiones, ¿no?, el valor de cada píxel y luego se promedia para evitar, pues bueno, posibles errores, ¿no? Con eso parece ser que se baja un poquito el ruido de lectura. Es un mero ejemplo de muchísimas más cosas que se pueden hacer, ¿no?, con los modos de lectura. Entonces, combinando modos de lectura y ganancias, pues tenemos una cámara que se puede adaptar a muchas circunstancias diferentes, ¿no? Puedes tener en la misma cámara pues un comportamiento muy parecido a como teníamos antes con los CCDs, un full well amplio, un ruido de lectura moderado para hacer exposiciones muy largas, o puedes subir la ganancia, tener un ruido de lectura muy bajito, también un full well más bajito, lo que te va a obligar a hacer exposiciones más cortas. Con lo cual, en este caso, pues para objetos que pueden saturar enseguida u objetos que por su movimiento, el caso de neos, ¿no?, que necesitan exposiciones muy cortitas y si se están aproximando a la Tierra, pues en este modo consigues exposiciones de muy poquitos segundos, mucha señal, a costa, lógicamente, de que vas a saturar como te pases lo más mínimo, ¿no? Claro. Pero bueno, da mucho juego. Entiendo que es un poco complejo al principio, porque te obliga a conocer qué es cada cosa y sobre todo a cacharrear mucho con la cámara, no debajo de las estrellas, sino en tu pupitre, jugar, entender cómo se comporta, pero una vez que lo entiendes y lo has, digamos, domado, tienes no una cámara, tienes muchas, con muchas posibilidades. Vale. Y está bueno, este mundo entero, ¿no?, que tienes de posibilidades, porque esto aquí al final supongo que las variaciones, las combinaciones deben ser muchísimas. Mm. Vienen a suplir, por ejemplo, y lo digo, es anecdótico, pero la tecnología CMOS con CMOS no puede hacer binning, por ejemplo, ¿no? Sería falso, no sería un binning real. Sí, claro, es que el binning en CCD no es lo mismo que el binning en CMOS. Se llaman igual, pero no terminan de ser lo mismo, ¿no? Una cosa que no hemos comentado, quizás la principal diferencia, ¿no?, a nivel de arquitectura de un CMOS frente a un CCD, los CCDs solían tener un único conversor analógico digital y un único amplificador de ganancia, ¿no? Lo que pueden hacer los CCDs es, antes de esa conversión analógico digital, digamos, crear un píxel virtual, ¿no? Cojo los píxeles que son adyacentes y sumo los electrones que tiene cada uno. Luego lo digitalizo y para adelante, ¿no? Con lo cual lo que hemos conseguido es multiplicar por 4 la sensibilidad de la cámara, reduciendo su resolución, pero bueno, al final has conseguido aumentar la sensibilidad sin aumentar el ruido de lectura, porque lo has leído una única vez y antes de leer has hecho ese, digamos, ese superpíxel, ¿no? Claro. En las CMOS, por lo menos en las actuales, lo que ocurre es que cada píxel tiene su propio amplificador de ganancia y su propio conversor analógico digital. Con lo cual, el binning analógico no se puede hacer, es que la señal ya sale digitalizada de cada píxel. Con lo cual, a lo que llaman binning es el binning por software, que es, pues nada, una vez que ya tengo la señal en ceros y unos, pues sumo. Pero claro, también está sumando ruido de lectura. El ruido de lectura de cada uno de los conversores analógicos digitales de cada píxel, ¿no? Con lo cual, no consigues aumentar la sensibilidad de la cámara, la sensibilidad es la que es, consigues reducir la resolución, en cierto modo. Yeah. Es decir, el binning por software que se hace en CMOS nos puede servir para adaptar mejor el tamaño del píxel a la óptica que tengamos. Que además, por desgracia, creo yo, los CMOS que hay ahora mismo en el mercado
tienen la mayoría un tamaño de píxel bastante ridículo si lo comparamos con el tamaño medio de píxel que teníamos en los CCDs, lo que hace que los que tenemos focales más o menos largas, pues nos iríamos a una resolución absurda, ¿no? Casi una resolución de la que se utiliza en planetaria, ¿no? Entonces, bueno, con ese binning, bueno, pues podemos, en cierto modo, adaptar nuestra cámara al telescopio. Cuidado porque el ruido de lectura, lógicamente, va a aumentarse, pero también tengamos en cuenta que en un CMOS el ruido de lectura es muchas órdenes de magnitud inferior al ruido de lectura de una CCD. Puede que incluso haciendo binning el ruido sea menor a su equivalente en CCD. O sea que esta combinación también se puede dar. No ganas sensibilidad, sigues teniendo un ruido de lectura menor que el que te puede dar una CCD, pero has conseguido adaptar mejor tu cámara a un telescopio de una focal más larga. Pero son conceptos diferentes, ¿no? Y ahí es verdad que hay mucha confusión, ¿no? No se puede hacer binning por hardware a día de hoy, por lo menos en los sensores que yo conozco, no se puede hacer un binning como se hacía en los FDS, no sé. Pero ¿tiene sentido echarlo en falta al final? Con esas prestaciones. Hombre, a ver, yo quizás echo en falta por el tema de la sensibilidad, ¿no? Cuando estás en un objeto muy débil, pues hacer un binning analógico te ayuda bastante, ¿no? Es verdad que se compensa mucho, como dices, con las sensibilidades que tenemos. Tienes una cámara con una eficiencia cuántica del 95-96%, con un ruido de lectura ridículo, lo puedes compensar. Al final lo puedes compensar y no pasa absolutamente nada. Pero es, de nuevo, otra forma de pensar, otra forma de trabajar a la que nos tenemos que adaptar. Ni mejor ni peor, es diferente. Y directamente, ¿tú cómo te has adaptado? Porque ahora estabas comentando el tamaño de píxel, ¿no? Que esto es como una cruz que intuyo que viene de astrofotografía, ¿no? Y de relaciones focales que son interesantes para hacer unas cosas, pero en cambio en ciencia y dadas las focales en las que se trabaja, pues no es lo más óptimo. Claro, al final somos 4, ¿no? En un mercado globalizado somos 4 los que utilizamos estos sensores para fotografiar el cielo, ¿no? Entonces, a ver, estamos utilizando sensores que se piensan principalmente para fotografía convencional, ¿no? Entonces ahí lo que está demandándose mucho pues es sensores con mogollón de megapíxeles. Lógicamente, pues tienes que hacer píxeles cada vez más ridículos, más pequeñitos, porque si no, pues es imposible. Ahora tenemos pues móviles con 100 y pico de megapíxeles en la cámara. Pues el tamaño de cada píxel pues es de menos de una micra. Claro, como si no es imposible, ¿no? Entonces, claro, pues es un poco el mercado el que está llevando a tener pues este tipo de sensores con píxeles tan pequeños. Lo que se puede hacer es eso. La suerte que tenemos es que el número de megapíxeles que tienen las cámaras CMOS actuales, pues cada vez es mayor. Tenemos cámaras a precios razonables de 60 megapíxeles. Bueno, pues haces binning software, puedes compensar, de cierto modo, ¿no? Pero es raro encontrar un CMOS con un tamaño de píxel pues por encima de 5 micrones. Hay muy poquita cosa, la verdad. Hay algo, pero muy poquita cosa. Y si ya nos queremos ajustar a tamaños que pueden tener pues telescopios de 10, 12, 14, 16 pulgadas, típicos Cassegrain, pues es que prácticamente no hay nada. Es decir, hay algún sensor, concretamente los que fabrica la empresa G-Sense, que es una G-Pixel, creo que es concretamente la compañía, es una compañía china que se fundó hace 7 o 8 años, que sí que está muy focalizada en sensores en un ámbito más científico. Y ahí sí que pues ofrece sensores con un tamaño de píxel de 10 micrones, de 9, de 11 como la mía, de 6,5. Bueno, pero al no ser sensores, digamos, tan de masas, ¿no?
pues su precio tampoco es que sea Claro. tan asequible, ¿no? Porque quizás una hacemos, si lo comparamos con una CCD, comparando peras con peras, los precios suelen ser menores. Comparando con peras, ¿no? Pero hay casos que evidentemente, pues si ya no vamos a cosas muy especializadas, pues se te pueden ir. Mm. Hay, pero poco. Y como hay poco, los precios pues son altos. Bueno, pero esto quizá al final también evolucione, porque si echamos cuentas, la cantidad de frikis que compraban CCDs Mm, de perfil más científico, que al final eran casi sí. todas, que los píxeles eran muy gordos, en los 90, 2000, Mm, no habrá decrecido. Como mucho se habrá estabilizado, porque si ha sí. ganado mercado, se habrá hecho en pro de que, pues, no sé, hay más gente, ¿no? Más aficionada a la astrofotografía, por ejemplo. Ujú. Pero hoy en día tiene sentido hacer cosas muy de nicho porque la tecnología lo permite, con lo cual Sí. a lo mejor podemos ser optimistas, ¿no? En ese Bueno, sentido. sí, tenemos que ser optimistas, porque no. Ojalá, ojalá, ¿no? Bueno, y si Sí no, que veo, ricos. sí que veo esa tendencia de decir, vamos a meter más megapíxel y por tanto, Ya, bueno, pues te adaptas por software, te adaptas a lo que necesites, ¿no? Yo creo claro. que eso nos va a hacer daño, en cierto modo, si queremos trabajar a resoluciones nativas, con Ujú, evitando los binning, que al final, pues, bueno, te hacen perder ciertas, los binning software quiero decir, te hacen perder ciertas características, ¿no? De la cámara, ¿no? Si tienes un periodo de lectura X, ¿por qué lo tengo que multiplicar, ¿no? Perdiendo una de las cualidades, ¿no? claro. Pero bueno, no, ojalá el Ya. mercado nos tenga un poquito más en cuenta, vaya. Bueno, yo confío que sí, hombre. Sí. Si representa una oportunidad, al final hay alguien que la aprovecha. Oye, yo sé de fabricantes de cámaras astronómicas que sí que tienen cierta capacidad de presión en los fabricantes de sensores. Vale. No sé qué volumen tendrán de mercado, pero sí, alguna capacidad de presión sí que tienen. Ujú, Hay un caso, un sensor que ha salido hace muy poquito, que es un monocromo, un CMOS monocromo en formato APS-C. No había nada. Y sé que Sony lo ha sacado porque ha habido mucha presión de varios fabricantes de cámaras astronómicas. Lo han presionado y durante año y pico, hasta que Sony ha dado un poquito su brazo a torcer y bueno, pues venga, te saco la versión monocromo y que antes solamente tenía la matriz, la versión con matriz de bayas, ¿no? ujú, A color. Pero bueno, pues algo se mueve, ¿no? ujú. Mm, Porque al final la industria de fabricantes de sensores, del chip, de la matriz, sí. am, claro, es una industria que no tiene nada que ver en muchos casos con quien diseña y ensambla una cámara, ¿no? Una cosa es electrónica. No, hoy en cuanto a sensores, fabricantes de sensores, principalmente tenemos a Sony, que tiene un portfolio bastante grande de sensores. También Samsung tiene muchos sensores, aunque en astrofotografía pues, no se suelen utilizar, pues son muy especializados para dispositivos móviles. Ujú, Tenemos alguna cosita que ha hecho Panasonic, alguna cámara que equipa sensores de Panasonic, pero que ya incluso han dejado de fabricarlos. La compañía que te comentaba yo antes, G-Pixel, que también tiene como algunos sensores muy especializados. Luego la antigua Kodak, ¿no? Y Onsemi también tiene algunas cositas, aunque no está destacando especialmente, pero bueno, supongo que con el tiempo evolucionará. Y Canon, que también creo que va a empezar a vender sus sensores a terceros. Ahora Canon solo utilizaba sus sensores para sus propias cámaras. vale. Es una noticia creo que al final de año pasado, en el que empezará a vender sensores a terceros. Entonces, claro, al final lo que nos encontramos son ensambladores de cámaras astronómicas que compran sensores a los principales fabricantes, 3 o 4, es que no hay mucho más, y los ensamblan y los adaptan, ¿no? Pues implementan pues los refrigeradores, ¿no? La refrigeración que normalmente necesitamos, algunas características adicionales y te lo venden. Claro. Eso es un poco cómo funciona todo esto. Ujú, ujú. Muy bien. Oye, yo no creo que te vayas sin contarnos un poco, ya aprovechando, Ujú. porque ha salido ya más de una ocasión, ¿no? Del cambio, ¿no? En cómo enfrentas el trabajar con un tipo de cámara o con Ujú. otra. Y no tan solo CMOS, sino con algunas CMOS específicas con las que te has topado. Sí.
y que cambia mucho el rollo, ¿no? Que tenemos muy inculcado de exposiciones largas, de tal, ¿no? De una serie de cosas que a ti te han Sí. dado la vuelta, que ya lo comentaste un poco por encima el día que pasaste también por aquí, Ujú. pero a ver, cuéntanos con un poco más de detalle esto. Pues a ver si lo sé explicar. Diferencias principales. Sí, yo recuerdo cuando empecé en todo esto, me pillé un libro, el de New CCD Astronomy, y allí se decía, haz exposiciones muy largas, punto, pelota. Mientras más largas, mejor. Se acabó, ¿no? Entonces, con esa política, pues bueno, aquello iba más o menos funcionando. Y cuando me decidí bueno, rastrear un poquito mercado para ver una cámara que se adaptara mejor al telescopio que tengo, es un 12 pulgadas, con 2 metros y pico de focal, pues vi que había poca cosa, vi que había alguna CMOS y cuando al final, después de mucho pensarlo, ¿no? Como suele ocurrir, pues decidí pues, dar el saltito a CMOS, pues me encontré que, yo de hecho lo primero que hice cuando me llegó la CMOS esta es, pues ya voy a hacer una prueba, alguna exposición de varios minutos, a ver qué sale, ¿no? Y allí lo que salía era blanco, todo, quemado, absolutamente. Todo absolutamente saturado, ¿no? Y fui bajando, 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 bajando el tiempo de exposición y me di cuenta que como pasara de varios segundos de exposición, dependiendo de la ganancia y demás, que como decíamos influye en la capacidad de cada píxel, pues aquello se saturaba, ¿no? Entonces, dependiendo de la cámara que tengamos, del CMOS que tengamos, de su tamaño de píxel, de su ruido de lectura y demás, pues yo creo que a día de hoy podemos empezar a despreocuparnos un poquito de hacer exposiciones muy largas. Al final, si tenemos poquito ruido de lectura, por corta que sea la exposición que hagamos, a nada que empecemos a sumar, la señal va a empezar a ganarle terreno al ruido, pero muy, muy prontito, ¿no? Y eso es un poquito lo que yo descubrí con la cámara que ahora mismo tengo. Se trata de hacer exposiciones que son cortitas, justo para no llegar a saturar el sensor, que en concreto mío se satura enseguida, y luego sumar. Sumar, 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 un buen disco duro, porque una sesión típica mía de media hora, 3/4 de hora, pues supone 500, 600 tomas, que luego hay que promediar. Y pues eso consigue mayor rango dinámico y al tener poquito ruido de lectura, consigues mucha señal. Entonces ese cambio de chip que yo no me creía, que había leído, ¿no? Que de distintos foros que decían, no, suma, 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 que verás cómo la señal le gana terreno al ruido. No puede ser, hombre, si yo con mi CCD necesito exposiciones de muchos minutos para poder tener cierta señal, pues efectivamente funciona. Y funciona muy bien. O sea, exposiciones en la CCD que no, perdón, hacemos que suelo utilizar a día de hoy, posiciones de segundos. Luego hay otros CMOS que, bueno, por sus características, o menor eficiencia cuántica o tamaño de píxel más pequeño, son menos sensibles. Entonces ahí, pues quizás la aproximación clásica de los CCD se podría también llevar a cabo. Pero la mayoría de CMOS que hay a día de hoy en el mercado, por no decir todos, tienen ruidos de lectura ridículos, en torno a 2 electrones. O sea, eso es ridículo. Así que realmente no nos preocupemos de hacer exposiciones de 15, 20, media hora, una hora, como llegábamos a hacer antes, en banda estrecha. Nada, exposiciones de pocos minutitos, nos va a exigir también menos requisitos de montura, menos dolores de cabeza, sumar y al final tendrás la señal que quieres. Es simplemente eso. Yo creo que al final, a mí personalmente, la cámara que tengo ahora, lo que me ha ahorrado son disgustos. Disgustos con la montura. Quebraderos de cabeza de fotos, mira, una toma que me ha salido movida. Me ha ahorrado también cuando hay pues condiciones un poco de más de viento y demás. Exposiciones muy cortitas le afecta mucho menos, ¿no? Bueno, es otra forma de trabajar y que, bueno, pues es adaptarse como todo, ¿no? Y al final también algo que descubrí, que creo que comenté cuando hablé contigo la otra vez, yo trabajo desde un cielo que es regulero.
Tengo a Madrid a 30 kilómetros, pues bueno, te puedes imaginar, ¿no? El cielo que tengo. Con exposiciones muy cortitas, he visto que la señal de lo que quiero realmente fotografiar, crece más rápidamente que el ruido de fondo del cielo, la propia contaminación lumínica. Y antes, por ejemplo, pues, necesitaba tomas de varios minutos, como me pasara 3, 4, 5 minutos, aquello ya no se podía, se me saturaba el sensor de contaminación lumínica. Claro. Lo cual me hacía muy difícil llegar a magnitudes por encima de 18, empezaba a sufrir muchísimo ya. Y bueno, pues de hecho en su momento llegué a pensar que no podía, ¿no? Ir ya más al cielo, ¿no? donde estoy. Con esta aproximación de tomas muy cortitas y una cámara sensible, estoy llegando a magnitudes muy superiores. Fácilmente magnitud 20 sin demasiadas complicaciones, con el mismo telescopio que antes. Con lo cual, bueno, pues yo creo que en este caso, en cielos con mucha contaminación lumínica, pues se pueden exprimir aún más que antes. E incluso, si la cámara equipa un sensor que es relativamente sensible en el infrarrojo cercano, pues también nos podemos quitar muchos dolores de cabeza con la contaminación lumínica, que ahí ya empieza a descender muchísimo, ¿no? Un filtro de paso de infrarrojo, y se pueden hacer cosas muy, muy interesantes, la verdad. Incluso con luna. Incluso con luna. Incluso con luna. Hombre, si la tienes pegada, no. Pero si está, sí, claro, si está relativamente lejos, pues bueno, se pueden hacer cositas con más mediocres. En el infrarrojo se pueden hacer cosas interesantes, pues no son algún ejemplo. Bueno, yo concretamente en el infrarrojo cercano, no sé exactamente, o sea, estoy hablando pues de 700 a 1000 nanómetros aproximadamente, pues ahí estoy haciendo seguimiento de algunas supernovas y algunas variables cataclísmicas, principalmente es lo que estoy haciendo. Me permite más noches de trabajo al año, por lo que te he comentado, y también me permite conocer comportamientos que algunas de estas variables transitorias que podemos tener puedan tener en el infrarrojo, que a veces se comportan de manera un poquito distinta en el infrarrojo que en el visible. La verdad que es infrarrojo cercano, con lo cual tampoco vemos las diferencias tan brutales que puede haber, ¿no? Pero bueno, alguna cosita he visto, y sí que he visto que cuando alguna supernova estaba ya cayendo en visible, en el infrarrojo seguía subiendo. Lo cual, bueno, pues te permite conocer un poquito más de su comportamiento. Pero ¿me estoy liando yo o sustituyes? Es decir, tú aplicas un filtro infrarrojo y sustituye al típico fotométrico Johnson o Sloan de turno. Sí. A ver, no estamos hablando de un filtro fotométrico, ¿no? Es un filtro de banda ancha que te deja pasar a partir de... planetaria, ¿no? Por ejemplo. De hecho, yo utilizo un filtro de planetaria. Vale. De lo que yo suelo utilizar para algunas capturas planetarias, que no son nada caros. Pues con eso cortas los hay de varias características, ¿no? Yo el que tengo corta a partir de 742 nanómetros, creo. De ahí para abajo corta. Y de ahí para arriba deja pasar hasta donde la cámara aguante, ¿no? Porque la verdad que la eficiencia cuántica empieza a caer mucho, ¿no? Pero sí, básicamente con eso, lógicamente las medidas no tienen una calidad fotométrica como podríamos tener con filtros Sloan o Johnson, pero bueno, te permite jugar. Claro. Al final con fotometría diferencial, pues es un poco lo que buscas, ¿no? Esas comparativas y ya digo que algunas curvas he sacado y decir, bueno, pues, ¿cómo puede ser esto, no? Que está subiendo en el infrarrojo cercano y veo que claramente en el visible baja. Bueno, pues ahí creo recordar que algunos tipos de supernovas se podrían caracterizar en base a ese comportamiento. No recuerdo exactamente ahora mismo cuáles, pero creo que algunas tienen ese comportamiento justo cuando empieza a caer, ¿no? En visible. Muy interesante. Y de hecho hay que una de las cosas, ¿no? Que donde lo hacemos
siempre han cojeado muchísimo es en el infrarrojo. Ahí las CCDs, lógicamente, pues las CCDs especializadas pues funcionaban mucho mejor. Sony creo que hace un par de meses sacó un sensor que tiene una eficiencia cuántica relativa, la mayor eficiencia cuántica relativa la tiene en los 1200 nanómetros y es sensible, ya estamos hablando de infrarrojo, propiamente dicho, es sensible pues hasta los 1800 aproximadamente nanómetros. Ya, sí. Todavía el sensor es caro, porque el sensor en sí anda por los 3.000-4.000 euros y es un sensor que no llega a megapíxel, pero bueno, pues es cuestión de esperar unos añitos. Claro. Que ahí se podrán hacer cosas muy curiosas, ¿no? Muy interesantes, vaya. Sí. Hemos acabado hablando de curvas y de supernovas, ¿eh? Incorregible. Es que es eso, ¿no? Va por dentro. Muy bien. Oye, Francisco, es que esto es un temazo, ¿eh? Porque aquí, no sé, te despistas y seguro que encuentras gente que está hackeando, ¿no? Como has hecho tú, al final, meterle un filtro de corte de infrarrojo. Al final es todo un poco prueba y error. Y ahí me planteé, digo, oye, vamos a ver, pero si hay un filtro por 4 duros que te deja pasar el infrarrojo cercano, vamos a probar a ver qué pasa, ¿no? Es verdad que hay compañías americanas, pues creo que Astrodome en su momento vendía un filtro de paso infrarrojo, Chroma creo que también, a un precio que dices, madre de Dios. Voy a probar un filtro planetario de estos. Oye, pues dejan pasar lo que quieres, pues ya está. Ya digo, validez fotométrica ninguna, pero bueno, puedes separar un poquito el espectro y decir, a ver qué pasa aquí. Claro. Sí, es chulo. Sí, al final es interpretar una curva, ¿no? Pues claro. Muy bien. Francisco, yo creo que continuamos otro día en modo tertulia y a ver si nos cuando quieras. Aquí. Sí, no quiero combates CCDCemos. No, porque eso básicamente es improductivo. No. Y lo que vamos a construir y a sumar. Pero pues por suerte o por desgracia, el mercado pues está tendiendo a dejar de fabricar CCDs. Ya. Hoy en día todavía se pueden encontrar, pero ya hay muchos fabricantes que han dejado de fabricar CCDs, pues economía de mercado, no son más caros de fabricar, no les interesa. Así que pues yo creo que cara a los próximos años, pues ya digo, por suerte o por desgracia, lo que encontraremos en el mercado de consumidor será la mayoría, pues, CCDs quedarán un poquito más relegados a algunos ámbitos más profesionales, más científicos y un poco más inaccesibles a nosotros. Bueno, será un reto a la imaginación también, ¿no? Supongo, a cómo usamos esa nueva generación de sensores. Habrá una generación que se reirá de nosotros cuando le digamos que trabajábamos con sensores que tenían un ruido de lectura de 15 electrones. Sí. Pero ¿cómo podéis trabajar con eso? ¿No? ¿Qué barbaridad? Si yo tengo aquí un sensor con un ruido de lectura de 0,1. Sí. Seguro, de verdad. Sí, bueno, y con resoluciones de risa. Bueno, pues fíjate, ¿no? Y ahí creo que Canon tiene un sensor de 250 megapíxeles. Y bueno, pues vale. ¿Dónde lo metes? Es que no. Bueno, claro, a la hora de procesar eso. Claro. Es una salvajada. Un supercomputador ya casi. Sí. Yo trabajo con mi cámara, que son solo 4 megapíxeles. Y métele 300, 400 imágenes. Oye, le lleva un rato, ¿eh? Y no tengo un ordenador precisamente poco potente, ¿no? Y, oye, tu media horita te lleva solamente a apilar y madre mía. Sí. Bueno, que hemos acabado muy bien. No lo estropeemos ahora. Bueno, oye, Francisco, muchísimas gracias, que como siempre que te pasas por aquí es un placer. Y nada, has abierto la caja de Pandora y la continuamos otro día. Por supuesto, cuando quieras, a tu disposición. Muy bien. Pues, oye, gracias y eso, un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazo, Pep. Hasta luego. Hasta luego. Podéis escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting.
Encontraréis más información sobre todos los episodios y sus invitados en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.